Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, vamos a dar lectura del versículo 1 al 5, que van a ser objetos de estudio en esta mañana. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así dice la palabra de nuestro Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El título de la enseñanza de hoy es El engañador previo a la venida del Señor. El engañador previo a la venida del Señor. Pablo, cuando inicia esta segunda carta, cuando la escribe, obviamente posterior a la primera, escribe en el primer capítulo respecto de una situación que es muy cotidiana en la iglesia en Tesalónica, recordando un poquitito lo que ya hemos ido mencionando. Y es en este primer capítulo de la carta a los Tesalonicenses donde Pablo habla respecto de la persecución. Lo vimos también en la primera carta, cómo nació la iglesia en un contexto de persecución, de la gente acusando a la iglesia, llevándola presa. Recordemos ese pasaje ahí en el libro de los Hechos. Y en medio de ese contexto, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les anima a crecer, que sigan creciendo, que sigan manifestando su amor, que sigan manifestando su fe. Junto con eso, además, les habla de la justa retribución divina, que es, sin lugar a duda, una razón de una esperanza, porque el mismo Dios que los había salvado, que lo había rescatado de la muerte espiritual, iba a dar una justa retribución a aquellos que los perseguían. Dios se iba a encargar de darles el justo pago a esas personas. Y termina el capítulo enseñando o pidiendo una intercesión. En medio de la persecución, Pablo ora por los hermanos. Dice, mantengo mis oraciones por ustedes para que sigan creciendo, sigan estando firmes. Y en medio de ese contexto en el que parte esta segunda carta, era necesario no solamente afirmar su fe en medio de la persecución, sino que también enseñarles, porque en medio de la persecución se estaban levantando falsos maestros, falsos que estaban yendo en contra de la doctrina que Pablo le había enseñado a la iglesia en Tesalónica. Y esto, por supuesto, no es algo nuevo que vemos hoy con falsos maestros, sino que ya en esta época, ya era el temor de Pablo, lo vemos en sus últimas cartas, en la carta a Timoteo, en las cartas pastorales que se conocen, donde él manifiesta esa preocupación de que cuando él fallezca, cuando él ya no esté presente, se entromezcan, se introduzcan, entren a la iglesia estos falsos maestros y engañen, planten discordia en las iglesias. Por lo tanto, lo que nosotros hoy día vemos con tanto crecimiento es algo que se viene manifestando desde esta época.
Y Pablo, en medio de la persecución, entiende que esto lo ve, por lo tanto hace un giro desde la persecución, en que ellos crezcan, en orar, en la justa retribución, a hablar nuevamente respecto de la segunda venida del Señor. Era necesario no solamente recordar, sino que reafirmar y animar a los hermanos a través de este tema, que es un tema que es transversal en las dos cartas. Lo hemos ido viendo desde ya. Y es un tema fundamental en la vida del creyente, hablar de la segunda venida del Señor, como ya lo vamos a ver. Y hay eventos futuros que nosotros debemos conocer, porque eso nos da certeza de nuestra fe, certeza de los hechos y certeza del futuro cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, vamos al versículo 1 de este capítulo 2 para ver qué es lo que nos enseña este texto que hemos leído. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ese os rogamos, hermanos, en el texto griego está al inicio. En la traducción quedó al final. Entonces Pablo es como que le escribe esa: hermanos, les rogamos, o les rogamos, hermanos, que no con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, les rogamos, le estamos pidiendo que nos pongan atención. Les rogamos, es una palabra y es un término que Pablo ocupa habitualmente en sus cartas. Es un llamado lleno de autoridad, pero también de amor. Porque no es, oigan, escuchen, sino que, hermanos, escuchen. Y esta palabra, hermanos, obviamente denota no solamente autoridad y reconocimiento a quien le está hablando, a quien le está escribiendo, sino que también reconoce ese vínculo que ya tiene con ellos. Les ruego, hermanos. Y el tema al cual Pablo le está llamando la atención que pongan sus ojos es la manifestación del Señor. Un tema que ya trató en la primera carta. En el capítulo 4 lo menciona en nuestra reunión con Él en los cielos. Primero se le han levantado los muertos y después nosotros vamos a reunirnos con ellos en el cielo y con el Señor, haciendo un resumen de lo que dice la primera carta. Entonces, no solamente Pablo le está llamando la atención a esta reunión con el Señor Jesús, sino que la manifestación propia de Él. La segunda venida, la manifestación del Señor y nuestra reunión con Él. Todo este evento escatológico del futuro de los creyentes, Pablo le está diciendo: hermanos, les voy a rogar en cuanto a este tema, que ya lo he tratado con ustedes. Pongan atención lo que les tengo que decir o les tengo que recordar. Recordemos que la iglesia está inmersa en medio de la tribulación. Y en medio de eso, en medio de las dificultades, no debemos olvidar que debemos hacer bien en estar atentos a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En medio de todo lo que nos quita la atención del Señor, tenemos que estar atentos a estos eventos, a la futura manifestación del Señor. Es el cumplimiento de su promesa, es aquella acción futura que va a traer gloria al Señor. Porque todos aquellos que nos tachan hoy y nos van a tachar en el futuro de locos, de fanáticos, de que esperan que venga ángel del cielo, etcétera, etcétera, va a ser puesto en verdad que lo que nosotros queríamos, lo que nosotros anhelábamos era cierto. Y no para que nosotros no quedemos como mentirosos, sino porque se va a manifestar la gloria de nuestro Señor. Ya no como un manso cordero, sino como el león de la tribu de Judá, sino con poder para juzgar. Entonces, es necesario que nos preguntemos, hermanos, ¿cuán presente en nuestra vida está este tema? ¿Pensamos día a día? El Señor viene. ¿Vendrá hoy? ¿Vendrá a mediodía? ¿Vendrá en la tarde? Y no como un modo de achacarnos, como podríamos decir, o un método de preocupación, de ansiedad,
sino como un anhelo genuino de un creyente que anhela que el Señor venga pronto. ¿Anhelamos realmente que el Señor venga? No de una manera mezquina, para dejar de sufrir, para dejar de pelear contra el pecado, sino para que Él se manifieste y sea cumplida lo que Él ha prometido. Eso es lo primero que nos tiene que mover a desear la venida de nuestro Señor. No está mal que se acabe el pecado, que se acaben las dolencias, pero lo primero tiene que ser que Dios manifieste su gloria a través de la venida del Señor Jesús. Pero no es solo esto lo que nosotros debemos tener presente. En el versículo 2, Pablo menciona algo que es también muy necesario. Los hermanos en Tesalónica estaban enfrentándolo. Nosotros de alguna manera, al día de hoy también, si no lo enfrentamos, lo podemos enfrentar. Versículo 2. Que no os dejéis de mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis. El objetivo, el propósito del llamado de atención es justamente esto. Tan simple, tan sencillo, pero a la vez también tan importante. Los creyentes deben de tener firmeza en las enseñanzas que se les ha entregado. Que no se muevan fácilmente. Pablo aquí está hablando explícitamente, concretamente respecto de la segunda venida y de nuestra reunión con el Señor. Pero esto es tan ampliable a todas las doctrinas. Leía hace un par de días atrás, en Estados Unidos hacen como un estudio, que es como, se titula algo así como, no fundamentos, sino que como bases de teología o estado de la teología. Y hacen un estudio en las distintas iglesias, en los creyentes, etc. Uno de los puntos, porque es un estudio extenso, decía que había crecido al menos un 12 o 15%, si no mal recuerdo, que los maestros cristianos estaban pensando que el tema del género era algo de la elección de la persona. Un tema que es netamente una ideología de género humana, metiéndose en las iglesias, metiéndose en los creyentes y normalizando esa realidad. Ese estudio se había hecho, no recuerdo exactamente, pero creo que hace 2 o 3 años atrás. Y en este tiempo había crecido un 15%. Por lo tanto, esta realidad que Pablo aquí les dice, no se dejen mover fácilmente ni os conturbéis, es una realidad que debemos aplicar a todos los aspectos de nuestra fe. Esto tampoco, hermanos, es razón para que cuando se nos ha enseñado algo incorrecto lo mantengamos en el futuro, porque a mí no me movieron, porque a mí ya me lo enseñaron. Son cosas distintas. Una cosa es la enseñanza sana, realmente sana de las Escrituras, corroborado con la palabra del Señor, y otra cosa son cosas que se enseñan en distintas iglesias y que lamentablemente, hermanos, no cambian en su parecer, a pesar de que las Escrituras le enseñen que están en lo incorrecto. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes tienen el deber de corroborar cada enseñanza que se les hace, no solamente desde este lugar, sino que las que puedan escuchar. Tienen que corroborarla con las Escrituras, no porque la diga o la enseñe uno de los grandes maestros que pueda haber en este tiempo, o del pasado. Tienen que corroborarla con las Escrituras. Si las Escrituras manifiestan que es verdad, la adopto, la acepto, la abrazo y creo en mí esas convicciones que debo de tener. Pero siempre afirmados en la palabra del Señor. Respecto de la segunda venida, tenemos nosotros datos que nos son desconocidos. No sabemos la fecha. Sabemos algunos datos de lo que puede acontecer antes, pero no sabemos cuándo va a suceder. Tenemos de alguna manera cierta incertidumbre en esa dirección. Pero eso no es razón
para que nosotros nos movamos fácilmente de la doctrina que nos ha enseñado. Con más firmeza tenemos que estudiar, con más razón tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios para no movernos fácilmente. El creyente debe creer en la fe de una manera permanente, constante, crecer en la fe. Hoy día crecí 2 milímetros, mañana 2 milímetros más, como los niños. Los niños van creciendo y crecen y todos los días van creciendo, los pantalones les van quedando cortos, las mangas le llegan hasta acá. Así tiene que ser nuestra fe, crecer permanentemente todos los días. Dejando así, hermanos, la inestabilidad y dejando también que la madurez aflore en nuestra vida. No podemos ser como el barco que se lo lleva el viento. Tenemos que estar anclados en la palabra de Dios. Estamos en un mundo donde diversas filosofías, ideologías, pensamientos humanos se levantan a diario. ¿Cuán fuerte estamos arraigados en la verdad de Cristo para hacer frente a eso que nos golpea como las olas del mar en el muelle? Y azotan y azotan. Y el muelle ahí, firme. ¿Por qué? Porque está arraigado en el suelo marino. Nosotros tenemos que estar arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Vengan vientos, vengan truenos, tormentas. Estamos sobre la roca que es Jesucristo a través de su palabra. Cuando Pablo menciona aquí, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra conturbéis significa alarmar. O sea, que nadie los alarme. Que podríamos comprenderlo también como confundir. Si alguien nos viene y nos dice algo respecto de la enseñanza bíblica, ya a estas alturas, hermanos, no deberíamos confundirnos fácilmente. Deberíamos estar firmes con nuestras convicciones. Siempre es bueno recordar todas las enseñanzas que hemos visto. ¿Cuántas series hemos visto? El fruto del Espíritu, la oración, membresía. Hemos ya terminado una carta completa a Efesios, la primera carta a los tesalonicenses, vamos en camino a terminar la segunda. Todas esas enseñanzas tienen que verse forjadas en tu vida. Nada nos debe alarmar, nada nos debe confundir. Por supuesto que hay áreas que aún no conocemos, pero en esa dirección vamos, de aprender. Por eso tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios. Cualquier enseñanza que sea contraria a lo que hemos aprendido va a generar una pérdida de paz. Y vamos a entrar en un estado de confusión, de alarma. Y no es eso lo que Dios quiere de nosotros. Debemos de estar firmes, arraigados en la palabra de nuestro Dios. Aún que sea general o tan concreto como la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Si alguien hoy día llegase y nos dijera, no, el Señor ya vino, mira lo que está pasando, que Israel, que Rusia, que el precio del dólar, que la economía mundial, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer? ¿Vamos a quedar confundidos? Debemos tener firmeza. Y vamos en esa dirección, vamos a estudiar, Dios mediante, respecto de los temas finales en un futuro lo más cercano posible. Los creyentes deben tener convicciones firmes en las enseñanzas, hermanos. Tanto de la segunda venida, de nuestra reunión con Él, como todos los temas generales de las Escrituras que hemos visto. Continúa diciendo el versículo, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta confusión que Pablo está mencionando se puede producir o puede tener tres orígenes. Primero, por espíritu. Que ningún mensaje profético nos venga a conturbar. El Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor se me apareció. No, hermanos. La palabra, si bien dice por espíritus, tiene esta connotación como de estos mensajes proféticos falsos, de estas revelaciones de impostores. Del Señor me dijo, el Señor me habló, entre otras tantas cosas. Lamentablemente eso de repente pesa más que lo que hemos aprendido en las Escrituras. Es que llegó alguien y me dijo que a lo mejor yo no era salvo. ¿Estás creyendo en el Señor, en su sacrificio en la cruz? Sí. Entonces, ¿por qué dudas que eres salvo? Entre otros tantos ejemplos que podríamos dar. Tenemos que tener firmezas en las enseñanzas. Segundo, ni por espíritu, ni por palabra. Ningún mensaje propio de los falsos maestros, hermanos. Ningunas palabras que sean contrarias a la doctrina que se les ha enseñado. Los hermanos en Tesalónica tenían una batalla que hoy día nosotros no tenemos. Porque las enseñanzas en el tiempo de los apóstoles se transmitía a través de las palabras. Era una tradición oral. Si bien existían las cartas, pero los hermanos no se llevaban una carta cada uno para su casa. Llevaba una carta y la carta era leída a toda la iglesia. Hoy día tú estás siendo enseñado a través de este pasaje y tienes la bendición y el privilegio de que este pasaje te lo llevas para tu casa y lo puedes volver a leer. Porque todos tenemos una copia. Si no es física, hoy día además está en el celular. Los hermanos en Tesalónica, por eso Pablo les dice, ni por palabra, ni cualquiera que venga a mencionarles, a decirle algo, no le crean, no se alarmen, no se confundan. Recuerden lo que nosotros les hemos dicho. Y finalmente, por carta. Los falsos maestros, queriendo ponerse a la verdad, podían incluso llegar a falsificar las cartas, haciéndose pasar por verdaderos apóstoles para confundir a los creyentes. Dicho de otra manera, hermanos en Tesalónica, si alguna vez le llega una carta de nosotros como si fuese mía y les enseña algo contrario a lo que yo les he dicho, deséchela. Como dice Pablo en otro lugar, cualquiera que venga con otro evangelio, ese sea anatema, sea maldito, porque está cambiando el mensaje de la verdad. Así también nosotros, hermanos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Dicho de otra manera, ni por lo que veamos, ni por lo que escuchemos, ni por lo que escribamos, debemos ser conturbados. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de nuestro Dios, a la que hacemos bien estar atentos. Hacemos bien estar asidos, estar tomados a ellas, porque es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Termina el versículo 2 diciendo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el problema con estas falsas enseñanzas? Lamentablemente, hermanos, la traducción no nos ayuda mucho a entender. Porque dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, los falsos maestros entonces están enseñando que está cerca, si es lo mismo que está diciendo Pablo. Esa palabra está cerca, literalmente del griego enesteken,
significa lo que está ocurriendo ahora. Entonces los falsos maestros estaban enseñando que la venida del Señor ya había ocurrido, que estaban en el tiempo de la tribulación. Por eso, de alguna manera, los hermanos le decían, miren todas las persecuciones que tienen, eso es porque están en la tribulación. Y los falsos maestros estaban enseñando eso. Y eso es lo que generaba finalmente la falsa enseñanza. Una creencia errónea. Una creencia que no estaba en conformidad a lo que Pablo les había enseñado. Pablo les había enseñado que era inminente el regreso del Señor, pero no que estaba ocurriendo, ni tampoco que había ocurrido. Era inminente. Y Pablo aquí tiene que entrar a recordarles algo que él ya les había dicho, como vamos a ver. Versículo 3. Parte diciendo este versículo, nadie os engañe en ninguna manera. Pablo hace una conclusión fuerte al final. El creyente debe permanecer firme en la enseñanza. Nadie os engañe en ninguna manera. No se mueva fácilmente ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Estén firmes en lo que yo les he enseñado, le dice el apóstol. Hermanos, estén firmes en la palabra del Señor. No importa qué filosofía, pensamiento, nueva interpretación se levante. Por muy espiritual, por muy lógica que parezca, nosotros debemos estar firmes en la palabra del Señor. No importa el método en que te presenten una nueva información, debes estar firme en la palabra del Señor. Los falsos maestros crecen y progresan. ¿Saben por qué? Porque hay inmadurez y debilidad en los creyentes. Porque cuando llega alguien y le dice, no, es que el Señor me dijo, ¡oh! Y nos quedan asombrados y los hermanos abren los ojos porque hay inmadurez y debilidad. No hay firmeza en la palabra del Señor. Y Pablo entra a detallar en este versículo qué es lo que tiene que ocurrir antes. Dice, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá quién? El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si viene alguien a decirle que Cristo vino, no, hermanos, antes que eso ocurra, primero tiene que manifestarse la apostasía y el hijo de perdición. Eso es lo que finalmente le está diciendo Pablo. Por lo tanto, le está diciendo, no estamos en la tribulación a los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado la apostasía y no se ha manifestado el hombre de perdición o el hombre de pecado. En este sentido, nadie podía ser confundido porque estos dos elementos no se estaban presentando. Estos dos elementos no estaban aún ocurriendo. Por lo tanto, no estaba instalada la tribulación. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado son dos lumbreras, por decirlo así, a las que debemos estar atentos. Porque cuando eso ocurra sin saber fechas, sin saber tiempos, es aún más segura la venida de nuestro Señor. Las Escrituras no nos dicen cuando lleve 3 años de apostasía y cuando se manifieste el hombre de pecado en 2 años, va a venir el Señor. No. Pero debemos poner alerta a estos eventos futuros. Primero, la apostasía. ¿Cómo debemos entender la apostasía? La apostasía es el abandono
o rechazo de la fe. Eso es la apostasía. Cuando la gente diga, no, ya no creo, dejo la fe. Esto va a afectar de alguna manera a las iglesias. Pero los verdaderos creyentes se mantendrán firmes. ¿Por qué? Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, a Él sea honra y gloria, imperio y poder, ahora y por los siglos. Él nos va a guardar. Pero los que están débiles, los que son inmaduros, los que no han dado fruto, los que solo tienen una fe superficial, van a decir, no, ya no más. Ya no creo. Me voy. Rechazan la fe. Y eso no solamente de una manera puntual. Va a ser un evento. Van a empezar a salir masas de gente rechazando la fe abiertamente. De alguna manera, eso ya lo estamos viendo. Pero también va a haber una manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Se entiende, hermanos, que este es el anticristo, el que es levantado por Satanás. Eso lo vamos a estudiar el próximo domingo, si Dios así lo permite. En los versículos que siguen, Pablo detalla más de eso. El anticristo, este hombre, está sumergido en pecado y en rebeldía hacia Dios. ¿Cómo lo sabemos? El texto lo dice. El hombre de pecado, el hijo de perdición. La única otra ocasión donde se menciona al hijo de perdición es hablando de Judas, que estaba ya dictado para perdición porque había entregado al Hijo de Dios. Este otro también se menciona así, por lo tanto está sumergido en pecado, en rebeldía. Y de alguna manera se entiende, hermanos, que en el momento de la apostasía se va a manifestar este hombre y va a ser de alguna manera el líder del tiempo de la apostasía. Porque es alguien que es rebelde a Dios, alguien que está lleno de pecado, alguien que se va a oponer a Dios, como dice el versículo 4. Entonces, de alguna manera, este va a ser el líder de ese tiempo. Versículo 4. El cual, este hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y esta es su principal característica, que se opone a Dios. Tendrá una abierta oposición a Dios. Es un adversario de Dios. Es un ser arrogante, ya que se levanta sobre todo. Miremos el texto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se identifica con Dios. Alguien que se opone a todo lo que esté relacionado con el único sabio Dios, el anticristo. Y ese es su objetivo, perseguir, ponerse por encima, pisotear, oponerse, ser el adversario. Con todo aquello que se identifique con Dios. Aunque el nombre de la iglesia no lleve el nombre de Dios, pero si se identifican con Dios, la va a perseguir, se va a oponer. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es la máxima expresión de oposición y levantamiento al sentarse en el templo de Dios. El templo de Dios que Dios mandó a que se levantase para que Dios fuese adorado, para que Dios fuese exaltado en ese lugar. Este hombre va a sentarse en el templo de Dios para ser adorado, para ocupar el lugar de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Daniel 11, 36 y 37 dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese es el anticristo, poniéndose por encima de todo, tomando el lugar de Dios, corrompiendo todo lo que Dios ha establecido. Todo esto antes que Cristo venga. Este hombre se va a manifestar. Este que va a ir en contra de todos se va a manifestar. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Al parecer los hermanos estaban olvidando algunas cosas. Esto que Pablo se los había dicho, ¿no se acuerdan que yo se los mencioné todavía estando con ustedes? Yo les enseñé respecto de la apostasía, del hombre de pecado, de que no estábamos en la tribulación. Pablo se los recuerda, porque ya se los había dicho de manera personal. Entonces finalmente esta pregunta es una advertencia. Hermanos, ¿por qué se conturban? ¿Por qué se confunden? Si esto yo ya se los había dicho. ¿Por qué caen en engaños si yo les había dicho cuál era el camino? ¿Por qué le creen a los falsos si yo ya les enseñé la verdad? Debemos recordar siempre, continuamente, cada una de las enseñanzas que hemos escuchado. Los hermanos en Tesalónica de alguna manera estaban perdonados porque lo habían escuchado. Pero tú, hermano, ¿qué excusa tienes hoy? Cada sermón que ha sido enseñado está dispuesto para que lo vuelvas a escuchar. Cada anotación está publicada para recordar. ¿Qué excusa le vas a presentar? Ay, que se me olvidó. Hoy día que tenemos a nuestra disposición lápiz, papel, elementos electrónicos como el celular para anotar. Los hermanos en Tesalónica no tenían esas opciones, no había cuaderno y lápiz en el negocio de la esquina. Tenían solamente sus oídos y su mente. Hoy día nosotros tenemos mayor responsabilidad porque tenemos más facilidades. Debemos recordar siempre, hermanos. Y otra cosa que podemos ver a través de esta pregunta es que si Pablo les enseñaba sobre estas cosas de la segunda venida del Señor, podemos comprender que la enseñanza de la segunda venida es fundamental para la vida del creyente. No es un tema secundario, es un tema esencial en la vida del creyente. Esta carta fue una de las primeras que se escribió. Como lo vimos al inicio, cuando partimos el estudio de esta serie. Y si Pablo le estaba enseñando esto a los primeros creyentes, es porque es un tema esencial. Es un tema fundamental que debemos de manera constante recordar y enseñar. Enseñanza para mí, para hablar más del tema. Enseñanza para ustedes, para recordar lo que se les ha enseñado. No conocer, hermanos, respecto de la segunda venida del Señor, trae tristeza. Ahí en la primera carta a los Tesalonicenses 4 le dice: ustedes están tristes porque desconocen lo que va a suceder en el futuro. Los que han muerto se van a levantar y nos vamos a encontrar con ellos. Alegría. Ya no tengan pena, nos vamos a encontrar con nuestros hermanos en la fe. Pero también no conocerla trae inquietud.
con turbación, confusión, como lo acabamos de ver. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, debemos tener claridad de los eventos futuros, de los hechos que van a ocurrir en adelante. Ya tenemos dos con claridad: la apostasía y la presentación, la manifestación del hombre de pecado. Y no solamente respecto de esto debemos mantenernos firmes, sino que en términos generales, recordemos, hermanos, no seamos fáciles de mover, de conturbar, de confundir. Crezcamos y solidifiquemos nuestra fe, que nuestros cimientos cada vez sean más firmes y que no nos muevan fácilmente de la doctrina. Debemos de luchar día a día para afirmar nuestra fe y debemos de buscar recordar día a día todo lo que nos ha sido enseñado. Y que el Señor nos ayude. Pero no nos quedemos que el Señor nos ayude esperando que el Señor haga algo milagroso. Señor, ayúdame y pongámonos en acción para que el Señor realmente nos ayude. No porque no pueda hacerlo, es porque también depende de nosotros, porque tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Hermano, te voy a invitar que inclines tu rostro y oremos por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has guardado y nos has protegido. Y en tu amor y misericordia nos enseñas respecto de tu segunda venida, esa manifestación que esperamos con una ansiedad santa de que ocurra, para que tu nombre sea glorificado en una sociedad donde cada vez se aleja cada vez más de ti, a través de sus leyes, a través de la moral, a través de sus caminos, para que seas puesto en alto, para que tu iglesia sea levantada de este lugar donde el pecado está sobreabundando cada día más. Dios amado, no tardes tu regreso. Tus hijos te esperan. La esposa del Señor Jesús te espera. Dios amado, prepáranos, ayúdanos, Padre bendito, para vivir en conformidad a lo que tú nos enseñas. Atentos a los eventos que ocurren, para seguir preparándonos y seguir llevando gloria a tu nombre cada día con más profundidad. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.